y tiene que ver con esto, ¿no? Una compulsa donde a nivel nacional lo que pasa siempre y nosotros pensando en nuestra provincia. Bueno, y las PASO, desde que fueron sancionadas en el año 2009, tienen un debate al interior de cada uno de los partidos, ha sido parte también del oficialismo y de la oposición, y por supuesto también desde las provincias las críticas a estas PASO, que realmente termina siendo una encuesta que le sale carísimo a los argentinos. Y estoy citando la opinión de a quienes ya tenemos aquí en nuestros estudios. Estamos hablando del precandidato por Juntos Somos Río Negro a diputado, Luis Di Giacomo, y actual diputado también, por actual supuesto. diputado, que tiene intenciones allí de renovar su banca, y el gobernador electo de la provincia, Alberto Bretilnec. Y actual Buenas senador. noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les ¿Quién va? tiene la tijerita y quién la arregla? Los dos la tijerita y los dos la regla. Los dos la- Yo inclusive aclaro que hay algo muy importante. También se puede doblar simplemente y cortarlo, que aunque esté desprolijo el borde no importa, mientras esté la boletita que se Está noten bien. los candidatos puede Claro. ser. O sea, uno puede llegar al cuarto oscuro sin tijera Claro. ni regla, dobla la hoja Claro. y la corta. Que no rompa el nombre, exactamente. Exactamente. Que esté clarito Bueno, el un nombre. poco es lo que tratamos de hacer, ¿no? Un poco de docencia, teniendo en cuenta, primero, que desde hace muy pocas semanas que ha comenzado esta campaña, quizás ahora los últimos días un poco más intensa. La sensación en la gente es de no querer ir nuevamente a las urnas. Pero ¿por qué ustedes proponen esto? ¿Por qué Juntos Somos Río Negro no acompaña unas precandidaturas a presidente y vicepresidente, y tratar un poco de explicar a la gente, ¿no?, esto de que se puede cortar, que uno puede elegir por distintos tramos? Sí. Bueno, hay dos elecciones distintas el domingo, la de presidente y la de diputados nacionales. Podríamos decir que una elección nacional y de alguna manera una elección provincial. Es decir, muchísimos temas de las y de los rionegrinos, todo lo que tiene que ver con las jubilaciones, todo lo que tiene que ver con el PAMI, todo lo que tiene que ver con las obras nacionales en la provincia, todo lo que tiene que ver con nuestro gas y nuestro petróleo, lo que tiene que ver inclusive con la pesca, con las políticas económicas, se discute en el Congreso de la Nación. Y ahí pueden pasar tres situaciones. O estás de un lado de los gobiernos de un partido nacional, o estás de otro lado de los partidos nacionales, o estás defendiendo la provincia de Río Negro, como es el caso de Juntos Somos Río Negro, en el caso de Luis en este tiempo. Nosotros necesitamos, no nosotros juntos, Los Luis y rionegrinos. yo, los rionegrinos, necesitamos tener diputadas y diputados que defiendan los intereses de la provincia. Es decir, acá está claro, un candidato a diputado nacional del peronismo va a hacer lo que le diga Grabois o va a hacer lo que le diga Massa. Un candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio va a hacer lo que le diga Bullrich o lo que le diga Larreta. Luis, cuando sea diputado, va a hacer lo que hemos hecho hasta ahora, que es lo que nos conviene a nosotros. Y esta es la clave de esta elección. El presidente que consideren que es lo mejor para el país, Sí. Luis, los verdes, el partido provincial, como diputado nacional. Yo creo que este envión también lo tenemos que fortalecer a nivel Patagonia, ¿no? Somos tan pocos electores, nos tienen tan poco en cuenta, que cuesta hacerse escuchar en Nación. Lo vemos y lo padecemos constantemente, ¿no? Con el tema de las represas ahora, que está muy cercano, con todas las regalías, con las retenciones. Siempre nos tiran al bombo, porque todos vienen acá en campaña y después cuando están en Nación se olvidan de Río Negro, del norte de la Patagonia, como lo han hecho durante décadas. Bueno, lo que pasa es que ahora los candidatos presidenciales son todos de la región metropolitana, esto hay que decirlo. Si uno los analiza, tal cual. todos los que pueden llegar son de la región metropolitana. Los dos grandes frentes nacionales tienen su basamento en la región metropolitana, tienen su principal dirigencia en la región metropolitana. Cuando va el diputado rionegrino de Cambiemos o del Frente de Todos por la Patria allá a Buenos Aires, tiene que juntarse con por ahí 100 diputados que integran ese bloque, un poco más de 100 diputados, de los cuales hay 30 y pico que son de Buenos Aires, unos 20 de Santa Fe, de Córdoba y Mendoza, y para de contar, es decir, el resto, ellos quedan en una absoluta minoría, donde además, también hay que decirlo, fueron elegidos en Buenos Aires. Nosotros hicimos una elección entre las
digamos, entre los rionegrinos, entre las autoridades, los intendentes, los diputados, el gobernador electo, la gobernadora. Nos juntamos un día y dijimos, bueno, vamos a armar esta lista con un criterio rionegrino. Allá eligió Bullrich, eligió Larreta y eligió Alberto Fernández. Es decir, esta es la verdad. Por lo tanto, el que va no tiene ni posibilidades ni va a tener la voluntad de defender determinadas cosas. Pasó con la represa. Lo de la represa es un tema clarísimo. Terrible. Es decir, nadie dijo nada, porque nosotros sí podemos mostrar lo que hicimos y lo que dijimos. Ya desde un inicio, junto, por ejemplo, vos decías las provincias patagónicas, junto con Rolando Figueroa, que es compañero de banca, que es ahora gobernador electo, junto con Alberto. Hemos ido a exigir, a reunirnos, y ahí es donde te respetan, te buscan la posibilidad y logramos ya un primer paso, y es que las provincias estemos en la mesa de discusión. Sí. Esto no lo pidió nadie, ni de Cambiemos, ni del Frente de la Patria, porque realmente no pueden hacerlo, no les interesa, están en otra, ¿no es cierto? Es otra situación. Y el que dice en algún momento el senador Alberto Bretinec estuvo cerca de Oñate o estuvo cerca del otro partido es porque era algún beneficio para Río Negro, ¿no? Me imagino. Yo siempre digo que nosotros las provincias tenemos, es como estar cerca del sol o lejos del sol. Si vos como provincia te acercás mucho al poder central, te quemás. Y si como provincia te alejás mucho del poder central, te congelás. El arte de los provincianos, el arte del interior del país, es estar a la distancia correcta del poder central. Sí. Si vos te acercás demasiado, te fagocitan y te quemás. Si vos te alejás demasiado, te quedás fuera de las grandes decisiones. Se olvida. Este es el arte de diputados y de senadores De votando, congeniar sobre el levantando tema. la mano por sí o por no. Ahora, para esto lo que necesitamos es tener el acompañamiento de la gente, que no todo sea nacional. Claro. Que se elija el presidente que quiera, que se corte la boleta, que se separe la boleta, que se vote Verde, que se vote Luis. Y si no, la Verde sola, también sirve. Claro, también. Importante Es también válido es- ese voto también. Sí. Claro. Si fuera la Verde sola, ¿no? Esta unión, esta comunión entre las provincias, recién Luis, usted mencionaba que hubo un avance a raíz de la posibilidad de unirnos con Neuquén en la pelea de las represas. ¿Qué sucede con las rutas, que también es un tema Uy, por Dios. de falta de Bueno, inversión mirá. por parte del gobierno nacional y que ustedes ahora quizás lo están o lo viven prácticamente día a día recorriendo la 30 provincia? años nos Mira, mintiendo, ¿no? en 30 esta campaña ya prácticamente recorrí toda la provincia, recién terminé con Maiquén, mañana como último día tengo que ver a los amigos de Godoy, ya con eso te diría que recorrí todas las localidades de la provincia. Y te voy a decir una cosa, por ejemplo, la última semana fuimos a Bariloche al Bolsón, ruta 40, no con baches, con agujeros donde la gente rompe Terrible. las llantas, ni siquiera que pincha una cubierta. Y nos gastamos y haciendo peligra la vida. promociones, haciendo congresos. Destruida absolutamente. Ruta 23, porque fuimos por la 23, porque pasamos por Comayo, visitamos también a toda la gente amiga de las distintas localidades de la región sur. Ruta 23, sin terminar. Ya empezando el asfalto a destruirse en las zonas cercanas a Totalmente, Maquinchao. claro. El puente sobre el Agual Nilleo, ni noticia nos hizo nunca. Ruta 22, todos sabemos lo que es la Ruta 22, cómo ha quedado. Y los accidentes, esta mañana mismo creo que tuvimos un accidente Sí, en la sí. zona de Guerrico. Sí. Y después de ayer, cuando volvimos, nos fuimos a Catriel. ¿Qué te digo? La ruta 151. Unas lomadas, unas ondulaciones sí, y un sí. tránsito Vergonzoso. súper intenso, con lo cual realmente es otra de las reivindicaciones que nosotros tenemos que llevar. Porque yo esto lo pongo como ejemplo, porque por ahí a veces uno dice el centralismo es un tema ideológico. No, ¿sabés qué es el centralismo? Que Buenos Aires hoy tiene autopista, que llegó primero a Cañuelas, está llegando a Monte y va a llegar a Las Totalmente. Flores. La desidia, el abandono. Tiene autopista que pasa a Mercedes, vos salís de Buenos Aires y entrás a Buenos Aires lo más Total. cómodamente. Para el norte lo mismo. Y para acá no nos terminan ni siquiera las rutas que tienen que estar ¿Y terminadas. el subsidio del transporte? El subsidio Bueno, del transporte, Fíjate otro un tema, robo más. 87% del subsidio al transporte se lo lleva la región metropolitana. ¿Cuánta población tiene la región metropolitana? El 30% de la población del país. Se lleva el 87%. Todo el resto nos queda el 13%. A la provincia de Río Negro le dan el 0.3%. Tienen que estar, la provincia por supuesto, y los municipios tratando de ver cómo cubren eso. ¿La diferencia cuál es? En Buenos Aires yo me voy desde mi departamento hasta el Congreso en el subte, 38 mangos. Vos te tomás un colectivo en Bariloche, 116, 120 pesos. Bueno, No, en casi todas las ciudades hoy está alrededor de los 100 pesos. Esas son las cosas que queremos defender. Esas son las Seguro, cosas para las cuales seguro. necesitamos juntarnos con los otros partidos provinciales, porque nosotros ya hemos hecho relaciones con los misioneros, con los neuquinos, con los Sí. cordobeses, con los sanjuaninos. En los interbloques Y productivos. se va despertando una conciencia de identidad propia. Esto es lo importante. En la medida que desde el interior vayamos despertándonos,
vamos a lograr realmente que en Buenos Aires empiecen a prestarnos atención y tengan que negociar con nosotros. No importa que después lo critican a Bertinec, porque a mí lo que me da mucha risa es que siempre del sorismo dicen que es macrista y los macristas dicen que es K, quiere decir que estamos por el buen camino. Hablando del buen camino, ¿qué buen camino podemos tener en el país? ¿Con quién? Para no tener más inseguridad, que es terrible, la padecemos hasta en los pueblitos más chicos, ahora lo que veíamos antes por la tele, y bueno, el tema inflacionario, el tema económico. Yo creo que lo más importante es que pueda haber un consenso, un acuerdo. Más allá del presidente o la presidenta que gane, que el país, que los dirigentes de los partidos nacionales, en conjunto con el interior, se pueda lograr un acuerdo sobre al menos ciertas cosas mínimas que se necesitan como Argentina. Es decir, si el próximo periodo constitucional del próximo presidente va a ser lo que hemos visto en los últimos 12 años, imposibilidades de un acuerdo, no hay acuerdo en la política económica, no hay acuerdo en la ley fiscal, no hay acuerdo en la deuda externa, no hay acuerdo en la política exterior. Digamos, si los principales puntos en los cuales un país se sostiene no son capaces ni siquiera de sentarse a hablar los dirigentes nacionales, es muy difícil que cualquier presidente tenga éxito. Entonces, yo, si hay un deseo, tengo la esperanza de que los argentinos sepamos elegir lo mejor para nosotros. Y la segunda esperanza es que desde esa elección salga un acuerdo, porque yo creo que hay un hartazgo enorme de tantos años de decadencia, de tantos años de ir para atrás, de no ver que nosotros tenemos la posibilidad del año que viene estar mejor. De las crisis que tuvimos anteriormente, se salió, pero había una expectativa de que íbamos a estar mejor. Hoy, hace muchos años que estamos en crisis y estamos cada día peor. Entonces, el nivel de hartazgo, digamos, la gota que va llenando el vaso, es cada día mayor. Por eso pasa lo que está pasando hoy. La gente está tan desilusionada. Bueno, y parte de esto, ¿no? De este descontento que hay entre la gente, uno de los aspectos quizás también más importantes tiene que ver con la falta de acceso a la vivienda, ¿no? El déficit habitacional que se vive en casi todas las ciudades de nuestro país, esta imposibilidad de poder acceder a los alquileres. Bueno, los tenemos a ustedes dos como representantes en el Congreso, con leyes importantes, como por ejemplo la ley de alquileres, pero también les quería consultar a ambos respecto de las políticas de viviendas, la posibilidad de que los rionegrinos también tengan acceso a la vivienda. Bueno, yo creo que ahí también hay diferencias notables en la cantidad de viviendas que se han hecho en algunas provincias muy favorecidas y otras provincias que todavía tenemos viviendas que no se terminaron desde hace... es decir, que si se han terminado y se están terminando algunas es porque la provincia puso los fondos faltantes. Hay otro criterio del centralismo. Le pone un precio a las viviendas que es el precio Buenos Aires, el precio Pampa Húmeda. Resulta que las provincias que estamos alejadas, que tenemos un costo mucho mayor, las empresas en general no se te presentan porque no les alcanza para terminar de hacer la vivienda. Entonces se da la paradoja que habiendo posibilidad de tener vivienda, quedan desiertos incluso muchas veces los llamados en función de que es un precio que es apto para la empresa porteña, que además hacen todo en un pequeño lugar. Acá que tenés que estar distribuyendo en grandes distancias, te encontrás con que no se llega. Y además, y hay que decirlo, hay sectores que pueden acceder a una vivienda a través de un plan hipotecario, y para eso hoy convengamos que en esta situación de inflación galopante no hay crédito hipotecario, no hay posibilidades salvo una pequeña parte que es el Procrear, que cubre una pequeña parte de población. Para el resto no hay políticas. Y la ley de alquileres que decías, todos asumimos que la ley actual es mala. Por muchísimos motivos, porque sacó del mercado miles de inmuebles, porque esto de actualizarlos una vez por año no le sirve ni al inquilino, ni al propietario, por un montón de cosas. Y en la Cámara de Diputados se discutieron ya 3 o 4 proyectos de modificación. Están esperando una sesión que se ponga de acuerdo, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, para poder sancionar la modificación de la ley de alquileres. Pero ¿hasta hace cuánto? 6 meses. Sí, nosotros hemos presentado, más de un año, hemos presentado un proyecto donde en un momento dado nos pusimos de acuerdo con la mayoría de la oposición. Fíjate lo que pasó. Los sectores extremos, que son los que siempre hacen que las cosas no salgan, nosotros habíamos acordado un proyecto que volvía a la situación anterior, con ciertos controles, porque hay que tener una cierta regulación, pero que facilitaba esto de que entre el propietario y el inquilino pudiesen arreglar algunas de sus cuestiones y además, en un momento donde hay prácticamente paritarias cada 3 meses, proponíamos que no podía ser una vez por año el aumento, que tenía que ser semestral, en fin, toda una serie de cosas aceptables. Excepciones. Llegado el momento que se tenía que tratar,
un sector ultraliberal dijo, no, nosotros no queremos porque no tiene que haber ningún tipo de plazo. El que quiera aumentar por mes, que aumente Libertad por de mes. mercado, según. Ahí ya se trabó por un lado. Cuando lo íbamos a presentar y podíamos tener Soga al mayoría, el Frente de Todos se negó absolutamente a dar quórum a esa sesión. Con lo cual, estamos siempre en este tipo. Los que obstruyen hacen que las cosas no funcionen. La última de mi parte. Sí. ¿Se puede salir del fondo? ¿Cuál sería el mecanismo para no quedar destruidos nosotros? ¿Cómo hacemos para que nuestro país renazca y cumplir con el fondo? Porque hay que pagar la deuda. Fundamentalmente, a ver, yo creo que hay otros problemas más graves que el fondo. El fondo de última va a tener una solución política siempre. Mientras Argentina tenga un enfoque internacional mirando a Occidente, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, va a haber ayuda política para acordar con el fondo. Pero hay tres problemas más. Por un lado, la deuda con los acreedores internacionales de bonos. Y por otro lado, lo que significa la deuda en el IC, que son 2,5 veces el Producto Bruto del país. Entonces, hay que encararlo por tres lados. Yo creo que lo menos preocupante es el tema del fondo, porque es un tema que de alguna u otra manera políticamente se va a resolver. Lo otro no. Y lo otro, hay un peligro muy grande, que es el sistema bancario argentino y financiero, que es quien les ha prestado al Estado. Con lo cual, muchos dicen de que es muy probable que el próximo gobierno tenga que refinanciar todo ese stock de deuda porque lamentablemente no se puede pagar. Entonces, el fondo es una parte, pero lo más grave es el endeudamiento del Estado argentino, que venía endeudado y el COVID profundizó ese endeudamiento y hoy mucho más. Entonces, por eso insisto, no hay posibilidades de un mejoramiento de la situación económica si no es con un gran acuerdo y un gran consenso, porque la economía es confianza. Si usted no tiene confianza en lo que le están diciendo y en lo que está pasando, es donde se empieza a generar la situación de la inflación y donde se empieza a generar la falta de inversiones, la falta de nuevos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y la confianza la da el consenso, el acuerdo político. Y teniendo en cuenta este panorama que usted describe, la situación económica nacional, la macroeconómica también, usted deberá asumir el próximo 10 de diciembre. ¿Cuáles son esos ejes en los que piensa trabajar, teniendo en cuenta además, bueno, todavía hay que esperar las elecciones, pero este panorama económico por lo menos? Primer semestre, urgente seguridad, situación de la policía de la provincia y educación. Yo creo que son las dos áreas más destruidas hoy en el Estado provincial, con un nivel de angustia en nuestra comunidad muy fuertes. Me parece que son los dos temas centrales que vamos a ocuparnos al menos hasta el mes de abril, mayo. Después en adelante seguiremos con todo el plan de gobierno, modernización del Estado, política en minería, nuevas tecnologías, sistema integral de salud, bueno, que son apoyo a la producción, que son los otros temas, pero me preocupa mucho la situación de la policía y la situación de la seguridad en todo el territorio provincial, y me parece que esto es lo que tiene que llevar, junto con la temporada de verano y el tema de incendios forestales, los principales esfuerzos de los primeros 90, 100 días de gobierno. Bueno, vale, creo que completísimo. Sí. Hablaban de esa parte de la boleta, ¿no? Que dijeron la boleta verde. Bueno, esa es la parte de la boleta que solamente Juntos tiene para estas elecciones. Los demás partidos, si alguien quiere votar a los rionegrinos de otro partido, son los dos últimos segmentos, ¿no? Para que no quede como estamos hablando solamente de la boleta verde. Muy fácil. El que quiere votar en esta interna de presidentes, quiere votar a Massa, quiere votar a Rodríguez Larreta, a Bullrich, corta esa boletita. Entonces con esa boletita pone la boleta de Juntos Somos Río Negro y ahí está haciendo esta diferenciación entre el voto nacional, que está queriendo hacer, y el voto provincial, que es la representación rionegrina. Los ciudadanos lo están haciendo en muchas partes del país. Hoy lo vimos, esto lo hemos visto en las últimas elecciones en Chubut, tuvo un nivel de corte muy, muy grande, porque la gente no es tonta, sabe que las cosas son diferentes y que el voto arrastre, como se dice habitualmente, cada vez, en la medida que el ciudadano tiene conciencia y puede ver a las personas a las cuales va a elegir, y lo que nosotros ofrecemos en este sentido, por la boleta verde, digo yo porque soy el que tengo que estar a la cabeza de esto, es que tenemos experiencia en el tema, que tenemos experiencia gobernando la provincia inclusive, que tenemos más de 40 años trabajando en un proyecto, y en un proyecto que hoy nos tiene, al igual que a los ciudadanos rionegrinos, no diferenciándonos de nadie, no somos ni mejores ni peores que nadie, pero sí trabajamos fundamentalmente por los rionegrinos porque nuestra familia, nuestros hijos, son parte de lo que nosotros queremos que de alguna manera tienen que salir adelante en esta provincia. Así que, bueno, el voto para la verde es el voto para los rionegrinos.
Luis Di Muchísimas Giacomo, diputado que busca su renovación, y por supuesto el senador Alberto Bretigneck y por supuesto nuestro próximo gobernador. Gracias a los dos, buenas noches y lo mejor para la democracia y para Río Negro. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Saludos a todo Río Negro.